Así es que diga conmigo: Señor nuestro, abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Estudiar este tema de la perfección y la obediencia es algo sumamente importante para nosotros. Quizás alguien pueda pensar: pero mira, es que yo tengo problemas en mi vida, en la familia, que en el matrimonio, que las finanzas, que las deudas, y entonces yo lo que necesito es respuesta para todo ello. Pues te quiero decir que entender el tema de la obediencia y ser perfeccionado en obediencia es lo único que te va a sacar de todos esos problemas en los que estás metidos, o en los que estemos metidos. ¿Estamos? Porque si no, solamente vas a recibir una solución temporal, pero si no se sana lo de adentro, aunque se arreglen algunas cosas de afuera, corremos el riesgo que se vuelvan a arruinar, porque el problema no está afuera, el problema empieza en nuestro corazón. ¿Estamos? Es por eso que en la voluntad de Dios, el deseo de Dios, lo expresa en varias partes de la Escritura, pero hay una que es bien poderosa. Tercera de Juan, versículo 2, porque Tercera de Juan solo tiene un capítulo, y en el versículo 2 dice: amado, yo deseo. Ese es el deseo, diga conmigo: Dios desea. Porque si bien es cierto que es Juan el que está hablando, pero es inspirado por el Espíritu Santo. Es Dios hablándonos. Dice: amado, yo deseo. ¿Qué cosa? Que tú seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. Pero hay una condicionante. Dice: y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como te sanas y te restauras de adentro en lo interno, así Dios te va prosperando en todas las cosas. Y esa prosperidad sí es perdurable. Es más, la prosperidad que Dios nos da, mis hermanos, la prosperidad más grande es en lo espiritual, porque esa prosperidad permanece para siempre, trasciende a las eternidades. ¿Estamos? La prosperidad material, si bien es cierto, también Dios nos la quiere dar, pero es temporal. Y al final de cuentas Jesús dijo: la vida o la felicidad no consiste en la abundancia de los bienes o las cosas materiales que se tienen. No consiste en ello la felicidad, el gozo, la realización. La felicidad consiste, el gozo verdadero viene cuando nuestra alma es prosperada, es sanada, cuando nuestro corazón es limpiado de toda maldad y somos restaurados a la imagen de Dios, y su reino se establece en nosotros. Amén. Eso es lo que hay que buscar. Por eso Jesús dijo que busquemos primeramente su reino y su justicia. Entonces, mis hermanos, qué mejor que estudiar cómo Jesús fue perfeccionado, porque Él tuvo que ser perfeccionado. Acompáñenme a Hebreos capítulo 2. Hablando de Jesús dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Está hablando de Jesús el hombre, sí, que vino a su manera. Dice: a Jesús coronado, que dice, de gloria y de honra. Esto es poderoso, diga conmigo: Jesús ha sido coronado de gloria y de honra. Vea qué poderoso. Ahora, la buena noticia que le tengo es que Él también quiere que nosotros alcancemos esto. ¿Estamos? Entonces, pero hay que seguir el ejemplo de Jesús. Dice: Jesús fue coronado de gloria y de honra, pero dice: a causa del padecimiento de la muerte. Ahí como que ya no suena muy bonito, ¿verdad? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Entendió lo que leímos? Aquel, dice, por cuya causa son ¿qué? Entonces, ¿por qué le echamos la culpa a las personas y a todo lo demás? ¿Quién es la causa de todas las cosas? ¿Y Dios es la causa de que yo esté enfermo? ¿Es el diablo? ¿Y quién está detrás del diablo? Tenemos que aprender a reconocer la mano del Señor detrás de todo. Nada puede hacer el diablo con nosotros si Dios no se lo permite. Y cuando Dios lo permite es porque Dios tiene un propósito. ¿Sí? Eso no quiere decir que usted no haga batalla y que usted no lo reprenda.
Sí, porque a veces eso es lo que quiere el Señor. Dice, estás muy aguado ahí, necesitas formarte como guerrero. A ver, suelten unos demonios ahí para que le... Sí, es para que nos entrenemos. ¿Sí? Versículo 10 dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? Llevar muchos hijos a la gloria. Pero cuando habla aquí de la gloria no quiere decir el cielo. Queriendo llevar muchos hijos para obtener la gloria de Dios, ser coronados también con gloria y honra. Dice: perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, mira, es que esto me emociona. Hablando de Jesús, dice: por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. A pesar de cómo somos, Jesús nos llama hermanos. Dice: no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué tremendo esto, porque a veces es triste cuando uno se avergüenza de alguien. Lo peor es cuando alguien se avergüenza de sus padres. Y Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos a pesar de cómo somos. ¿Estamos? Entonces dice, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. ¿Qué dice? De paso le digo esto. Mire, cuando nos reunamos, no solo aquí por supuesto, pero hay que alabar al Señor. Y cuando nos reunimos a alabar al Señor, mira, aunque usted sus ojos físicos no lo ven, Jesús viene a alabar al Padre aquí también con nosotros. Por eso dice: en medio de la congregación. Mire, si alguien disfruta estar alabando a Dios aquí con nosotros, es Jesús. Y no crea que Él está así ahí: te alabaré, sí. Pídale al Señor que le dé una visión. Anda arriba, Saya, que le dé una visión de cómo alaba Él al Padre. Y se va a asustar. Pero la cosa es que Jesús fue perfeccionado. Leamos otra vez en el 10, al final dice: perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Ahora acompáñenme ahí mismo, Hebreos capítulo 5, versículo 7, vamos a leer al 10. Versículo 7 en adelante dice: y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estaba aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue, ¿qué dice? Oído a causa de su temor reverente. Paremos un momento ahí. Esto que estamos leyendo fue lo que sucedió en el Getsemaní. Miren, Jesús en el Getsemaní se estaba muriendo, porque fue ahí donde empezó a caer ya con más fuerza, no que antes no, pero allí con más fuerza empezó a caer sobre él el pecado de toda la humanidad. Usted y yo no tenemos idea lo que es que se venga y se ponga el pecado de la humanidad sobre nosotros. Si apenas aguantamos con lo nuestro, imagínese. Cuando digo que estaba cayendo sobre Jesús el pecado de toda la humanidad, quiere decir que sobre él estaba cayendo la culpa del pecado de toda la humanidad. Y se la voy a poner un poco más cardíaca: ni siquiera de Adán para acá, sino aún el pecado de las 3 creaciones que hubieron antes de Adán, aún de las creaciones cuando estuvieron los dinosaurios y todo ese tipo de cosas. ¿Se imagina usted la presión que Jesús sentía porque Él voluntariamente aceptó ser culpado y condenado en nuestro lugar? Y no crea que lo aceptó como se lo va a mostrar a regañadientes. Él con gozo dijo: Padre, eso es lo que quieres que haga, con gusto yo acepto que me culpen por el pecado de todos los hombres, que yo reciba la condena en lugar de ellos, para que ellos puedan ser perdonados, absueltos, y te los pueda llevar de regreso a ti, porque los amas de tal manera que me enviaste a poderlos salvar. ¿Le hace sentido esto? Entonces mire, estaba el pecado, el peso del pecado sobre él. Tanto era que él se estaba muriendo. La presión era tan fuerte que aún mis hermanos, él empezó a sudar como gotas de sangre por esa presión. Pero como él se estaba muriendo allí en el Getsemaní, y el plan de Dios, el plan que él acordó con Dios,
era que Él tenía que morir en la cruz, porque era en la cruz donde Él se iba a hacer maldición en lugar nuestro. Era en la cruz donde Él iba a clavar nuestros pecados. Era en la cruz donde Él iba a comprar toda la salvación que nosotros necesitamos. Tenía que llegar Él a la cruz, pero se estaba muriendo en el Getsemaní. Y entonces acá nos dice cuál fue la actitud de Jesús. Dice: con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Él clamó a Dios, ¿sí? Y se tradujo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Algunos piensan que Jesús lo que tenía era miedo y que ya no quería ir a la cruz. No, mis hermanos, Jesús, si hubiera tenido miedo, hubiera pecado. Y Él fue el cordero sin mancha, sin pecado, perfecto. ¿Usted lo cree? Sí, Jesús lo que estaba diciéndole: Padre, me estoy muriendo acá, y el plan es que yo llegue a la cruz. Si yo me muero aquí, no los voy a poder salvar, no los voy a poder redimir de la maldición de la ley, y me estoy muriendo. Padre, si es posible, no dejes que me muera acá, ayúdame a llegar a la cruz. Pero como Él era sumiso al gobierno de Padre, le digo: pero Padre, si tú cambiaste de planes, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora mire que tenemos que llegar al nivel Jesús, mis hermanos, en esa entrega. Jesús no tuvo miedo, se lo repito, Jesús no tuvo miedo. Lo que pasa es que se estaba muriendo, y por eso fue que clamó. Y mire qué clamor, con ruegos, sí, clamor y lágrimas. Jesús llorando, clamando para llegar a la cruz y ser crucificado para salvarnos a nosotros que no merecemos nada. ¿Cuánto más no deberíamos nosotros clamar y derramar lágrimas? Padre, no dejes que yo me vaya de esta tierra como estoy. Yo necesito también llegar a la cruz para estar con Cristo juntamente crucificado. Morir a mí mismo, a toda la maldad, a todo el engaño, a toda la perversión que hay en mi corazón. Y mire, si algo debemos de hacer es seguir el ejemplo de Jesús, de rogar, de clamar: Padre, concédeme que no me vaya de esta tierra. Sálvame de mí mismo, sálvame de toda esta naturaleza pecaminosa, para que yo pueda ser perfecto como tú eres perfecto, de limpio corazón, santo como tú eres santo. No dejes que me vaya de esta tierra como estoy. Señor, esfuérzame. Si es necesario, fuérzame a rendirme, Señor, para que tú me liberes, me sanes, y toda la salvación que Cristo compró para mí sea obrada en mí por el Espíritu Santo. Ese debe ser el clamor. ¿Se le quedó la oración? Ese debe ser el clamor. Jesús clamó y no era Él el que se tenía que salvar, estaba clamando y derramando lágrimas para salvarnos a nosotros. Miren, de verdad esto es poderoso. Ahora bien, mis hermanos, y fue oído por causa de esa entrega, por causa, como dice aquí, de ese temor, de esa reverente al Padre. Y dice el versículo 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, está hablando de Jesús, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vea qué poderoso, Jesús, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, completa salvación para todos los cristianos. ¿Qué dice? No es para todos los cristianos, para todos los que le obedecen. Ahora alguien se preguntará: pero Jesús, ¿acaso era desobediente Jesús que tuvo que aprender obediencia? Y es aquí donde en el primer servicio empecé a tratar de explicar la obediencia a Dios. O sea, la obediencia a Dios tiene dos lados en nosotros, ¿sí? Hay una obediencia interna y una obediencia externa. ¿Sí? Hay una obediencia interna y una externa. Y escuche lo que le voy a decir, porque esto quizás algunos no lo han escuchado. Pero cuando Dios nos pide que seamos obedientes, ¿sí? Él quiere que lo seamos en lo interno, que desde lo interno nosotros tengamos esa disposición de obedecer a Dios, pero que no se quede nada más como un pensamiento, como un deseo, sino que llevemos a cabo aquello que Dios quiere que hagamos. Pero también, mis hermanos, en la obediencia a Dios hay también esos dos lados donde Él quiere que seamos obedientes a Él, ¿sí? Obedientes,
del lado cuando todo es bonito, cuando todo sale bien, cuando todo es agradable, que allí realmente no es muy difícil ser obediente, cuando todo es bonito, cuando todo está saliendo a más no pedir. Pero también Él quiere que nosotros tengamos obediencia cuando estamos en adversidad, cuando estamos en calamidad, cuando estamos en problemas. ¿Estamos? Yo espero poderme explicar con esto. Obediencia cuando todo está bien y obediencia cuando tenemos serios problemas. En los dos lados hay que ser obedientes. Y en los dos lados, tanto del lado del bien y de la adversidad, aquí estamos hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se recuerdan? Porque mal no es maldad, mal es aflicción, es adversidad, es dolor. Estamos. Y el Padre tiene esos dos lados para perfeccionarnos: el lado del bien y el lado de la aflicción, el lado de la adversidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Y de ambos lados se desprenden dos cosas. Del lado del bien, tener esa obediencia interna, esa actitud de obedecer, esa disposición de obedecer y de ponerlo por obra, hacer lo que Él nos manda cuando todo sale bien. Pero también del lado, mis hermanos, de la aflicción, de la adversidad, Él quiere que tengamos obediencia interna, que estemos dispuestos a obedecerle a pesar de la situación en la que quizás vamos a estar o estemos pasando. Por ejemplo, el dar gracias en todo. Dar gracias cuando todo sale bien, eso cualquiera lo hace, aunque no todos lo hacen, pero es fácil hacerlo. Pero obedecerle a Dios, de darle gracias en todo, cuando veo que las cosas no van a salir como yo quiero, pero dentro de mi corazón esa obediencia interna que digo: Señor, pase lo que pase, aunque lo que se venga sea muy doloroso, pero en todo y por todo yo siempre te alabaré, te adoraré, te daré gracias. De continuo estará en mi boca la alabanza hacia ti, Señor. En todo tiempo te alabaré. ¿Estamos? Una obediencia interna y ponerlo por obra. Porque cuando es obediencia interna es tener la teoría, sé lo que tengo que hacer, pero como no es que tanto sé, sino que hago con lo que sé. Para que lo entendamos mejor, le voy a poner una gráfica acá, que ahí nos disparamos como a la 1 de la mañana. Entonces, acá la obediencia en el lado agradable y obediencia en la adversidad. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Para que entendamos por qué Jesús tuvo que ser perfeccionado, Jesús el hombre. Sí, obediencia del lado agradable y del lado de la adversidad. Y del lado agradable, como le expliqué, tener una obediencia interna y una obediencia externa. Ahora bien, voy a ir al punto de una vez. Jesús, Él era obediente. ¿Usted cree que Él era obediente? Ahora, Jesús tenía el lado de la obediencia en lo agradable. Tuvo una obediencia interna. Era perfecto en obediencia interna y en obediencia externa del lado agradable. ¿Cuándo fue esto? ¿Cómo fue esto? En la eternidad, antes de la fundación del mundo, ¿sí? Jesús conoció el plan de Dios. Dios le dijo: hijo, en primer lugar quiero que este es el plan para hacer toda la creación. Ejecútalo. Esto está en Proverbios capítulo 8. Y ahí habla cómo Jesús tuvo gran deleite en hacer la voluntad del Padre, en hacer todo lo que el Padre le puso. Pero desde que el Padre le dijo, Él tuvo la disposición de hacerlo. E hizo, cuando el Padre le dijo ahora, Él empezó a hacer todo, a ejecutar todo el plan de Dios. Él fue y es perfecto en la obediencia del lado agradable. Sin embargo, también del lado de la adversidad, de la aflicción, Jesús tenía perfección de obediencia en ese lado, porque llegó un momento cuando el Padre le dijo: mira, en tal tiempo, en la eternidad, Olam, porque han pasado varias eternidades, hijo, mira, mis hijos por creación se van a perder, porque el Padre todo lo sabe. El Padre no puede evitar saber lo que va a pasar. Y alguien dirá: ¿y por qué no hace algo? Porque nos ha dado libre albedrío.
la facultad de escoger y de decidir, ¿no? Él no quiere robots. Entonces, pero el Padre le presentó el plan. Es más, el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él tuvo la disposición y le dijo: Padre, está bien, el día que sea, yo voy a dar mi vida por ellos, me voy a poner en lugar de ellos. No lo estaba haciendo todavía, pero en su corazón ya estaba la obediencia interna. ¿Me está escuchando? Ya estaba la obediencia interna, pero le faltaba tener la experiencia. Jesús, antes de venir a la tierra, no había tenido la experiencia de las aflicciones, del ser rechazado, del ser escupido, del ser vituperado, de ser acusado de estar endemoniado. Mire, él no había tenido la experiencia que le pusieran una corona de espinas siendo él Dios. No había tenido la experiencia de humillarse siendo él el Creador. Le faltaba esa parte a Jesús. Esa parte. Jesús vino a salvarnos y lo hizo con gozo, porque esta obediencia tiene que ser una obediencia gozosa. Estamos en las otras enseñanzas, predicas, vamos a aprender más de esta obediencia, como a veces sí obedecemos, pero a regañadientes, y vamos a aprender qué pasa con todo eso y cómo poder ser libres de ello. Estamos, porque hay quienes, incluso en el dar se da, ¿verdad? Que sí, voy a dar porque el pastor me está presionando ahí para que dé. No voy a decir eso de mí, porque eso no es cierto acá. Será en otro lado, pero no acá. Estamos, entonces se da, pero así como que ni modo, ¿verdad? Tengo que dar, ¿verdad? Tengo que servir, ¿verdad? Porque si no, ¿qué van a decir? Ese servicio no le agrada a Dios. Ese dar no le agrada a Dios. Estamos, porque internamente no tenemos gozo, no tenemos deleite. Estamos molestos porque Dios nos pide hacer eso. Estamos, pero eso será de otras prédicas de estos domingos. Pero Jesús le faltaba esa parte, no sé si me di a entender. Él era perfecto en la obediencia del lado agradable, tanto interna como externa. Perfecto en la obediencia interna del lado de la aflicción, pero no había tenido la oportunidad. Escuche cómo lo digo: no había tenido la oportunidad de ser afligido, de ser desechado. Y es por eso que Jesús vino con gozo. Cuando el Padre le dijo: hijo, ahora es el momento del plan. Vas a la tierra, te haces semejante a los hombres. Y entonces vea lo que Jesús hizo. Acompáñame a Filipenses capítulo 2, por favor, versículo, no sé si vamos a leer del 8, 5 en adelante. Dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Diga conmigo: ese sentir. ¿Sabe qué es ese sentir? Esa obediencia, esa disposición de Jesús. Escuche lo que le voy a decir: de hacer la voluntad del Padre, aunque eso implicaba sufrir, ser afligido y tener dolor. Dice: hay en ustedes este sentir, ese sentir interno. Es algo interno, diga conmigo: es interno. Es esa obediencia, esa actitud de obediencia interna, de buena gana, le voy a poner así. El cual, dice, o sea, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No sé qué día de estos hablé de esto, pero él era Dios ahí con Dios, el Verbo. Y el Padre le dijo: hijo, ¿te puedes bajar de tu trono? Y él no dijo: ¿cómo me vas a mover la silla? Si es que quiero que vayas y te hagas como lo soy, hacerme yo como estos pecadores. Jesús no tuvo esa actitud. ¿Sabe? Cuando él conocía el plan, cuando él le dijo: hijo, hazlo, dice Jesús, dijo, él no se aferró al puesto. ¿Escuchó? Él no se aferró al privilegio. Él no se aferró a la posición que tenía. ¿Y nosotros? Él mismo no se aferró a cosas. No, yo soy Dios y yo no voy a dejar de ser Dios acá. Yo no voy a dejar mi gloria. ¿Qué dice que hizo? El siguiente versículo: sino que se despojó a sí mismo. De caso que se quitó la capa de gloria y tomó forma de siervo. Ni siquiera solo semejante a los hombres, de una vez tomó forma de siervo. Porque le quiero decir lo que Jesús dijo: el que quiera ser el mayor, sea el siervo de todos. Él tomó forma de lo que realmente es para el Padre.
Tomó forma de siervo, pero en la humanidad. Y dice, hecho semejante a los hombres. ¿Y qué más? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Le quiero decir que a Jesús no lo humillaron. Él decidió humillarse a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Tal vez la gente pensaba que lo estaban humillando, porque lo estaban vituperando, porque lo estaban escupiendo, porque le estaban arrancando la barba, o somatándole la cabeza, o poniéndole una corona de espinos. Según ellos lo estaban humillando. No, Él se humilló a sí mismo, porque con una mirada, un dedo que Él hubiera levantado, los hubiera destruido. Y así dice, se humilló a sí mismo. ¿Y cómo se humilló a sí mismo? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué significa muerte de cruz? Morir como un pecador, como un malhechor, como un delincuente. No porque Él lo fuera, sino porque Él aceptó esa culpa en lugar nuestro, para absolvernos a nosotros de la culpa. ¿Me está escuchando? Y dice que hace sentir en nosotros. Entonces, mis hermanos, mire, Jesús fue perfeccionado en obediencia, porque Él vino a ser probado si iba a tener el mismo gozo, iba a tener la misma actitud interna, si la iba a tener en lo externo, cuando ya estuviera en la situación. ¿Y cómo sufrió Jesús la cruz? ¿Cómo afrontó el menosprecio? ¿Cómo afrontó, mis hermanos, todo lo que le hicieron? Dice en Isaías que Él fue a la cruz como oveja llevada al matadero. No abrió su boca. Él no reprochó, Él no murmuró, Él no se quejó por lo que estaba padeciendo o sufriendo injustamente, porque si no, Él estaba sufriendo injustamente. Pero Él no abrió su boca para reprochar ni para quejarse, mis hermanos. Mire, y cuando Él sí abrió su boca, fue para hablar con el Padre. Fue para decirle: Padre, yo los perdono, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue para hablarle al Padre y decirle: Padre, consumado es, he completado la obra, he hecho lo que me mandaste a hacer, Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. En ningún momento Jesús habló con los hombres para murmurar. Él habló con el Padre. Pero le quiero decir, Él tuvo la experiencia de la aflicción y lo hizo con gozo. Acompáñeme a Hebreos capítulo 12, versículo 2, por favor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice: por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cómo llegó Jesús a la cruz? Él no llegó así como que: Señor, Padre, pero lo tengo que hacer, pero ¿por qué me toca a mí hacer esto? Padre, no es justo que yo tenga que hacer esto por estos pecadores. No, Jesús tenía un gran gozo, una obediencia interna y externa gozosa. Él se dio a sí mismo al Padre con gozo. Él se humilló con gozo. Cuando a Él lo estaban golpeando, cuando a Él le estaban poniendo la corona de espinos, cuando le estaban deshaciendo el rostro a golpes, no crea que Jesús estaba enojado. Él estaba lleno de gozo por estar haciendo la voluntad del Padre. Él mismo dijo: mi deleite, lo que a mí me satisface, es hacer la voluntad del que me envió. En Isaías dice también, sí, Jesús dice, en el libro de los Salmos, dice: el hacer tu voluntad es mi deleite. Estaba en un momento de dolor, de aflicción, pero por dentro Él estaba lleno de gozo. Y entonces Él fue perfeccionado, fue hecho completo, porque Jesús entendía por qué estaba pasando por eso. ¿Me está escuchando? Él sabía cuál era el propósito del Padre. Estoy hablando de Jesús, el hombre. Él fue perfeccionado, y como fue perfeccionado, entonces, y como llegó con gozo al final, y fue agradecido con el Padre, y adoró al Padre en esa condición, Él fue coronado
con gloria y con honra. Y es por eso que en Primera de Pedro, capítulo 2, pues para esto fuisteis llamados. Diga conmigo, soy llamado. ¿Cuántos creen que el Señor los llama? Y dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. ¿A dónde cree que nos llevan las huellas de Jesús? A la cruz. Pero esa cruz nos lleva al Padre. Y dice, miren, a eso son llamados. Con esto botamos toda esa cosa que el cristiano no tiene que sufrir. ¿Cómo que no? Si la palabra dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Pues, pero ¿sufrir qué? Sufrir la muerte del yo, del ego, de todo el orgullo, de toda la maldad que hay en nuestro corazón. Porque va si no se sufre. ¿Cómo? Mire, cuando Dios permite, nos da la oportunidad de humillarnos, o que nos humillen, ¿qué es lo que sale de nosotros? No sale gratitud, no sale gozo, sale enojo, sale cólera, ¿o no? Deseo de venganza. Por eso les he dicho siempre, y lo repetiré, porque de verdad a mí es un cuadro para mí, porque de Jesús, cuando le hirieron, de su costado salió sangre y agua, ¿se recuerda? Pero esa sangre y agua habla de la vida, del amor, de la misericordia, del perdón de Él para nosotros. Cuando lo hirieron, cuando lo perforaron, y cuando el Padre permite que nos hieran, ¿qué sale de nuestras heridas? Normalmente sale ira, sale rencor, ¿o no? Pero si seguimos las pisadas de Jesús, si dejamos que Él nos libere, que Él nos sane y nos libre de toda la maldad, va a llegar el momento en que de las heridas que Dios permita que nos hagan, va a empezar a salir la misericordia, la vida de Cristo, el amor de Cristo, el perdón de Cristo. Eso es crecer y madurar espiritualmente. Eso es llegar a la estatura del varón perfecto. Y dice que a esto fuimos llamados. Vamos a leer nuevamente. Porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Y nosotros? Dice, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y nosotros? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros, o ustedes, miren, esto es poderoso, eran como ovejas descarriadas. ¿Cuántos éramos así? Como ovejas descarriadas. Pero póngale atención a esto. Pero ahora han vuelto al pastor y obispo. Hemos vuelto porque Él ya nos pastoreaba antes de venir a esta tierra. Ese es otro misterio que lo vamos a ver en unos domingos. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos quieren ser perfectos? Tenemos que ser perfeccionados en obediencia. ¿Me está escuchando? Perfeccionados en obediencia, del lado del placer, de lo agradable, y del lado de la aflicción, del dolor. Tener una obediencia interna, una buena actitud de obedecer a Dios, no importando la condición en la que nos encontremos, no importando lo que nos hagan. No importando, mis hermanos, si alguien nos está haciendo daño, nosotros obedecer. ¿Qué dice Dios? Perdonémoslo, oremos por él. Es que nos está maldiciendo, bendícelo. Es que los hermanos están muy, viera cómo son. ¿Qué dice Dios? Sopórtalos. Bueno, y voy terminando con esto. Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, pregunto antes, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos reciben el testimonio del Espíritu Santo que son hijos de Dios? Y si lo somos. Ay, qué tremendo esto. Deje un dedito ahí en Romanos, por favor. Váyase conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. 1 creo que es.
1:12. Bueno, vamos ahí. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también llamados a ser herederos. Ahora sí, regresemos a Romanos 8:16. Ya no me interrumpa más, por favor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿A cuánto les gusta eso? Pero hay una condicionante: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo quiero que le ponga atención a esto. Es que somos coherederos de Cristo. Sí, pero si padecemos juntamente con Él, si padecemos a la muerte del yo, si morimos a nosotros mismos, si caminamos a ser crucificados juntamente con Cristo, crucificar nuestra carne, para que entonces, así como Él fue glorificado, también nosotros tendremos un cuerpo glorificado y seremos revestidos con la gloria de Dios. Pero hay que padecer con Él. Esto es lo que no le gusta a la mayoría. La mayoría quieren la gloria, pero no quieren morir a sí mismos. Y ese es el peligro de ese mover profético engañoso que se ha levantado y se levantará con más fuerza porque está profetizado, donde solo se le dice a las personas: mira, Dios te da esto, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar. Y las personas dicen amén, amén. Lo veo ahí en las redes: amén, amén, amén. Yo digo, si supieran que con decir amén no les va a venir nada de eso. Lo expliqué en el primer servicio. A menos que guardes y pongas por obra lo que Él te manda, entonces te van a alcanzar todas las bendiciones. De lo contrario, solo tenemos actitud y contentos con lo bueno, lo agradable, las bendiciones. Pero cuando ya vemos, pero tenemos que padecer con Él, eso ya no nos gusta. Entonces ya dicen: no, reprendo, reviro, eso no viene de Dios. Eso se llama ignorancia. Terminemos de leer esto. Leamos otra vez el 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice el 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y dice el 19: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación, que dice, pero de los hijos de Dios que se unieron con Jesús. No todos los hijos de Dios, aquí habla de hijos manifestados, que van a manifestar la gloria de Dios, el carácter divino, Cristo formado en ellos. Yo sé que este no es un mensaje que quizá le agrade a todos, el hecho de tenerles que decir: ¿quieres ser perfecto como nuestro Padre? ¿Quieres crecer a la estatura del varón perfecto? El camino es el camino de las aflicciones. Pero no que todo el tiempo va a ser aflicciones, porque Dios es bien balanceado. Él es el árbol de la ciencia del bien y de la aflicción. Él sabe cuánta porción de placer darnos y cuánta porción de dolor o de aflicción. El camino es de valles, de montes y de valles. El Salmo 23 revela este camino. Al principio todo es agradable, en los delicados pastos, en aguas de reposo. Pero después dice el Padre: bueno, ahora ven al valle de la sombra de muerte, porque vamos camino a la nueva Jerusalén. ¿Le está haciendo sentido esto? Este camino, diga conmigo, es de aflicción. ¿Sabe qué camino es este? El camino angosto. El camino angosto. ¿Se recuerda que hay puerta estrecha y camino angosto? ¿Se recuerda qué significa estrecha? ¿Qué significa angosto en griego? Estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, al lugar santísimo. Estrecha significa, usted lo puede ver en una concordancia Strong, significa decisión firme. Decisión firme es el camino angosto. ¿Sabe qué significa angosto? Aflicción.
No le gustó mucho, pero no me importa que no le guste. Diga conmigo, camino angosto es camino de aflicción. Sí, es una decisión firme ir por el camino angosto, el camino de la aflicción, el camino de la cruz, que es locura para los que no entienden, pero para nosotros es poder de Dios para morir a nosotros mismos y ser glorificados juntamente con Cristo. Este es el evangelio del reino de Dios. Esta es la buena noticia, que hay un camino de la cruz, un camino de aflicción, para que nos depuren de todo lo que nosotros es contrario al Señor. Es por su misericordia, es por su gracia. Y Jesús ya recorrió ese camino, y ahora Jesús vive en nosotros. Hoy sí concluyo con esto, porque alguien dirá: ¿y cómo hago para yo ser obediente así? ¿Cómo hago para tener ese gozo y obedecerle a Dios en cualquier situación? Bueno, veamos lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 19. Porque la pregunta es: ¿y cómo hago para tener esa actitud de Jesús? Esa actitud de obediencia y sentir gozo y deleite de hacer la voluntad del Padre, no importa si estoy del lado agradable o del lado de la adversidad. Dice acá: porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta palabra produce significa energía. Diga conmigo, energía. En otras palabras, Dios es el que nos da la energía, la fuerza para tener el deseo. Esa palabra querer es deseo, usted lo puede corroborar después. Para tener el deseo de hacer la voluntad del Padre, el deseo de adorarle aunque esté tirado, mis hermanos. El deseo de hacer lo que Él me pide que haga, aunque me parezca difícil, aunque no me parezca lógico hacerlo. ¿Sabe? En estos días que de verdad hay temporadas que uno no lo entiende, pero nos ha tocado con mi esposa duro con el asunto de salud. Yo le decía ayer a mi esposa: casi no he podido orar como en mi casa, como acostumbro hacerlo, de gemir y todos los tipos de oración, en lenguas, en gemidos, en dolores de parto, porque al ratito de estarlo haciendo ya me quedé sin voz. Entonces casi que he tenido que estar orando solo con mi mente y experimentando dolor en el cuerpo, malestar, momentos en que de verdad así esa tos así bien fea que me agarra. Y sabe, y me impactó la respuesta que me dio mi esposa, que a él le digo: mira, lo único que he podido estar orando es, en medio de este malestar, de esta situación difícil, lo único que he podido estar haciendo es: Señor, te amo. Padre, te amo. Espíritu Santo, te amo. Y mi esposa me dice ayer: pues eso es lo mejor. Y yo dije: sí. En medio de la aflicción, lo único que ha podido brotar de mi corazón: Señor, te amo. Señor, te adoro. No entiendo esto, pero te amo y necesito amarte. Y necesito amarte, Señor. Yo necesito amarte con todo mi corazón. Señor, gracias por esto que estás permitiendo, porque yo estoy en tus manos. Y sabe que cuando le estoy diciendo esto al Señor, siento aquel peso, aquella presencia, aquella electricidad. Que hay momentos que siente uno que el cuerpo no va a dar más de esa presencia de Dios. Y ayer estaba en esas, mis hermanos, ahí en la tarde. Y le dije: Señor, no tengo ni aliento de leer mi Biblia ahorita. Sin embargo, el Señor va de hablarme de este tema, y en un momento me dijo: hijo, te amo. Miren qué rico cuando uno oye eso: hijo, te amo. Y me dijo cosas que yo he estado planeando hacer, pero no estaba seguro. Me dijo: hazlo, si yo soy el que te provee. Y ahí me dijo: todo esto es porque te amo. Y entendí que me estaba diciendo que en medio de todo esto, la bendición de Él no era porque yo lo mereciera, es por el amor de Él hacia nosotros. Y por el otro lado sentía una cosa: el Señor Jesús,
ahora estoy experimentando con más fuerza lo que es decirte te amo en medio de esta situación de dolor. Y yo veo y siento como el Padre se agrada. No crea que el Padre se goza de vernos sufrir de esa manera, pero también se agrada de ver nuestra actitud, porque esta actitud es la que nos va a llevar al propósito de Él para nuestra vida. La obediencia en medio de la aflicción. Démosle gracias a Dios en todo. Tengamos paciencia. Por algo el loco Santiago dijo: siéntanse con sumo gozo en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos. ¿Y sabe a qué se refiere cabales, entre otras cosas? Perfección completa, del lado del placer y del lado del dolor. Perfectos totalmente, como Jesús fue perfeccionado en obediencia, del lado de la aflicción, en la experiencia, en la práctica. Padre eterno, gracias por hablarnos. Padre, gracias, gracias, gracias por enseñarnos el camino de la verdad, el camino que nos lleva a la vida, el camino, Padre, que nos lleva de regreso a ti. Padre, hoy entendemos que es un camino no fácil, pero también sabemos que lo que es difícil para nosotros, para ti sí es posible hacerlo en nosotros. Padre, gracias, porque no es con nuestras fuerzas que podemos ser perfeccionados en obediencia. Es con tu poder, Señor. Es con tu fuerza, Jesús, porque escrito está: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Padre, gracias, porque eres tú quien produce así el querer, el deleite, Padre, de hacer tu voluntad. Tú eres quien nos da la energía, tú eres quien nos da la fuerza, el ánimo, Señor, la capacidad sobrenatural para hacer tu voluntad en medio de las situaciones adversas, cual sea que sea, Señor. Padre, gracias. Gracias, Jesús, porque nos has dejado ejemplo. Gracias por dejarnos tus huellas para que las sigamos. Danos ojos para ver tus pisadas, Señor Jesús, y poderlas seguir. Yo necesito morir a mí mismo, al ego, a la soberbia, a la insensatez, Señor, al orgullo. Yo necesito ser liberado y sanado de todo esto que me impide obtener la vida de tu reino, esa vida de justicia, esa vida de paz, esa vida de gozo, Señor, que tanto necesitamos cada uno, que tanto necesitan los matrimonios, las familias, una vida de gozo, una vida de paz, pero de esa paz y gozo sobrenatural, divino, que viene de arriba por obra del Espíritu Santo. Padre celestial, gracias te damos. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos y darnos la oportunidad de ser perfeccionados, de ser perfectos en obediencia, Señor nuestro y Padre nuestro. Bendito Dios, Jesús, Jesús, gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús.